Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Este es nuestro reportaje de hoy. Estamos en Tu Mañana Infinita compartiendo música e información en la radio de los clásicos y con la posibilidad de dialogar con el intendente municipal, el doctor Eduardo Campana. Doctor, buen día. Bueno, buenos días para vos, Ariel, y para todos los que te escuchan, toda tu audiencia. Bueno, terminando la semana, terminando el mes de abril también, pero con muchos movimientos, muchas actividades, mucha gestión, muchos viajes también, ¿no? Incluso llegando desde Buenos Aires con algún encuentro con Laura Alonso, firmando convenios. Bueno, cuéntenos un poco cómo vino este mes. Sí, movido. Anoche muy tarde. En realidad fue una jornada que se hizo en el Senado de la provincia de Buenos Aires, con Luis Ferela y Laura Alonso, y firmamos un convenio que son varios intendentes de la cuarta y de la segunda. Ya habían firmado otros intendentes y es algo en el que está trabajando Nación y provincia de una manera muy, muy firme, y con la anuencia de nuestra gobernadora, de María Eugenia Vidal, para tener gobiernos, ¿no?, más transparentes y trabajar fundamentalmente contra la corrupción que nos ha hecho tanto daño durante todos estos años, particularmente estos últimos, y las pruebas están bien a la vista. Y el hecho de firmar convenios no es más que un compromiso, ¿no?, que tenemos los diferentes intendentes, sobre todo los que hemos hecho de esto un eje de gestión, ¿no? Y bueno, ayer me preguntaban en una de las entrevistas cuando terminamos de firmar el convenio y después de la jornada donde escuchamos al ministro Gustavo Ferrari, a Fernando Sánchez, y una línea de trabajo que compartimos todos, ¿no?, que es el fortalecimiento de las instituciones, fundamentalmente, hacer de nuestros gobiernos no solo abiertos, sino que sean transparentes, y bueno, nosotros estábamos ya trabajando en esas líneas, y algo de lo que escuchábamos ayer son varias cosas de las que ya hemos puesto en práctica, y fundamentalmente por el daño, ¿no?, que le hace a nuestra sociedad, que nos ha hecho a todos, porque no es solo el daño económico, sino que también afecta a lo social. Daña tremendamente a lo que son las instituciones, y sabemos que las instituciones están formadas por personas y está en nosotros fortalecerlas y hacerlas claras y transparentes, ¿no? En este sentido también se adhirió al pacto fiscal. ¿Qué significa esto? Claro, digamos, en realidad es ir en una línea de trabajo propuesta por Nación y provincia, y hacer de ello, en cuanto a todo lo que son tributos y demás, que sean claros y transparentes, ¿no? Hablamos de transparencia y en estos días, bueno, surgió esta multa del Honorable Tribunal de Cuentas, algo que sorprendió realmente a toda la comunidad, ¿no? Se hizo la apelación correspondiente, se enviaron los expedientes y bueno, tratando de ver cómo surgió. Bueno, es algo también de lo que hablábamos ayer, ¿no?, que son en las viejas prácticas, donde justamente hablamos de los organismos de control, porque si hablamos de instituciones y de fortalecer las instituciones, y como dije recién, hay muchas de ellas que están formadas por personas, algunas probablemente con opiniones diversas, y hay varios hechos, ¿no?, que llaman la atención. Prácticas de la política. Son prácticas de la política. Eso hace digamos, al desarrollo en la administración y al manejo de los recursos. Ese es el organismo de control o de auditoría que ejerce el Tribunal de Cuentas. Lo llamativo de eso, así es como sorprende a la comunidad. Por supuesto que nos ha sorprendido a nosotros también, y en eso hemos apelado al fallo, así que me imagino que hay comisiones trabajando. No, bueno, ayer casualmente en esta charla no ha sido
nuestro el único municipio que ha tenido algún fallo de este tipo, pero lo sorprendente es que han habido prácticas anteriores que han tenido, digamos, graves problemas administrativos y de estos fallos no se han tenido, digamos, noticias, ¿no? Y particularmente en este caso, que me estás preguntando y el que compete a mi persona, es el más remarcable, es ya te digo, por una deuda con una empresa que es de que han realizado pavimento, la obra está hecha, al vecino no lo perjudica en absoluto, pero la deuda no estaba contabilizada, había sido, digamos, derivada por la gestión anterior ya al Consejo Deliberante para que fuese, digamos, reconocida esas redeterminaciones de precios como deuda, y lo había también hecho la Secretaría de Obras Públicas. Así que es algo que heredamos, que no estaba en la contabilidad, se contabilizó, se elevó el Consejo Deliberante, se hace una consulta al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas autoriza un pago de hasta 3.200.000, nuestra administración paga 2.500.000 por debajo de ese pago, y sin embargo viene un cargo por ese monto, por eso te digo es llamativo. Y después la otra circunstancia es el de las horas extras, en circunstancias que tuvimos nuestra crisis hídrica, que fue tremenda, donde el grupo de personas que trabajaba, que estaban 3, 4, 5 horas de sueño realmente, y todo lo demás era trabajo para poder sostener las defensas y que no entrase el agua a nuestra comunidad. Y una de las observaciones es a través de los jefes de ellos, que no son funcionarios, y por supuesto entendemos que debían cobrar esas horas extras. Así que bueno, eso fue apelado, así que vamos a esperar lo que resuelva después el tribunal. Y con respecto a lo de Marcalva, ¿se tiene idea de dónde puede haber ido esa deuda, ese dinero? No, es que el dinero no va ni a ningún lado ni a otro, eso está tan claro como esto. Es una deuda de 8 millones de pesos. A mí me hacen un comentario verbal cuando recibo la transmisión del mando, y que me dice, bueno, se paga eso con lo que van a pagar los frentistas. Los frentistas todavía no pagaron esa deuda, porque como está todo en veremos, digamos, en reuniones que hemos tenido con Marcalva, porque uno lo que espera es que cuando hay una deuda de ese tipo y tanto tiempo sin pagar, que reciba, digamos, una carta de momento y eventualmente un juicio, ¿no? Porque es una situación de otra. Claro. Entonces, ante esa circunstancia, lo primero que había que hacer es ponerla en, digamos, los puntos sobre las leyes y contabilizarla. No figuraba en la contabilidad de la deuda. Ya había sido reconocida la determinación por la Secretaría y por el Consejo Deliberantes. Entonces, bueno, listo, la deuda existente. Entonces, bueno, hay que pagar esta deuda, es una deuda. Se habla con el Tribunal de Cuentas, se manda una consulta al Tribunal de Cuentas, hasta 3.200.000 se puede pagar, pagamos 2.500.000 y sin embargo después viene el fallo. Y es muy probable que pueda eventualmente Marcalva accionar judicialmente por el resto de esa deuda que queda, de lo que no ha percibido como pago, ante esas circunstancias. Y bueno, después tendremos la justicia contenciosa administrativa según resuelva en lo personal. Esto es personal, ¿no? Porque el cargo es hacia nuestras personas, es el intendente y a la contadora. Intendente, hablando de esta relación con los vecinos, bueno, también hay un pedido de parte del presidente de las tarifas a la provincia y a los municipios. ¿Cómo repercute en el municipio de General Villegas, ¿no? Esa solicitud de baja de impuestos. ¿Por qué? ¿Afecta? No, sí, digamos, en realidad nos afecta a la comuna en parte. Casualmente, ayer, a propósito de nuestras reuniones y nos juntamos con varios intendentes, hay algunas comunas que las afecta a unos más y otros menos, ¿no? Entonces son estas dos leyes que, de acuerdo a cómo la tengas ubicadas en cuanto al cobro, puede haber más o menos esta repercusión. Entendemos que hay que acompañar a los vecinos y a la población. Las cargas tributarias son muy importantes, que tienen que ir tendiendo a la baja, y en eso estamos de acuerdo, ha sido una decisión de nuestra gobernadora.
de ir trabajando en ese sentido. Y bueno, en cuanto a eso, este municipio particularmente, en lo que son tasas y demás, respecto a otros, ha sido bastante cauto en cuanto al incremento de este año. Solamente se incrementaron en un 17% lo que son las tasas, lo cual es acorde a municipios que han ido mucho más allá del 30-35% y más. Eso por un lado. Y por otro lado, acompañando esto, hay una repercusión en el municipio, porque nosotros dejamos de percibir en concepto de coparticipación por la provincia una determinada cantidad de dinero. Hay en algunas de las comunas donde impacta mucho, así que bueno, son reuniones que vamos a sostener, pero es una línea de trabajo de provincia y de comunas de que vaya bajando la carga tributaria para la comunidad. En esto de la economía también... Sobre todo porque el aumento de tarifas es importante, pero también tenemos que pensar que estuvimos durante muchísimos tiempos subsidiados. Algunos en el interior pagábamos más y subsidiábamos a otros, digamos, coterráneos o vecinos, y tampoco era, digamos, era justo, ¿no? Claro. Entonces, en esto de ir equilibrando, no podemos pagar mucho menos que lo que pagan, por ejemplo, los países vecinos, y asimismo también favorecía un consumo tremendo y éramos muy poco cuidadosos, y si nos comparamos con Chile gastamos el doble de consumo en cualquiera de los distintos áreas en las que estamos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser todo un poquito, tiene que ir de la mano, tenemos que ser cuidadosos con el consumo, es decir, el ahorro de la energía es fundamental y necesaria para que todos podamos estar mejor y para que el país pueda producir. Se está trabajando en eso, las inversiones que se están haciendo son muy, muy importantes. Casualmente antes de ayer estuve en Villa Sauce, reunido con la cooperativa de Villa Sauce. Sabemos que van a llegar Energía Banderaló y bueno, y justamente estuvimos hablando de cómo llevar o los distintos medios, ¿no? Y lo que se había arbitrado para llevar energía a toda la comunidad. Y sabemos que durante todos estos años no se hizo ningún tipo de inversión. Impacta en este momento, sabemos que a muchísimo nos duele, porque cuando recibimos las boletas y tenemos que juntar para pagarlas, se hace bastante difícil, unos muchos más, u otros menos, pero también eso nos va a obligar a ir apagando, ¿no?, las luces o disminuyendo el consumo para ser un poco más cuidadosos, usar lo que realmente necesitamos. Eso por un lado. Y por otro lado, nos tenemos que ir acostumbrando que lo que gastamos y los servicios hay que pagarlo. Y no es que vamos a favorecer a una empresa u otra. No han tenido la posibilidad, digamos, las empresas de invertir en función de que no percibían, digamos, ganancias, ¿no? Digamos, una empresa lo que necesita es ganar para poder invertir. Redondeando la conclusión, tenemos que ser cuidadosos, tanto el Gobierno Nacional y provincia, ayer en esto, es ir bajando las cargas tributarias, y que esto lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Uno un poco más, otro menos. Desde el gobierno tenemos que ceder, los vecinos tienen que ceder un poquito, donde van a pagar seguramente un poco más esos servicios. Nosotros iremos de a poco bajando las cargas tributarias, y bueno, en definitiva, como para tener, digamos, un futuro un poco mejor, ¿no? En este sentido, de la economía del municipio, bueno,
hubo unas reuniones, hoy habrá otra con los gremios municipales, ¿no? También. Ese reclamo por abrir paritarias, algo que bueno, tenemos entendido que no se abrirán, pero sí se tendrán en cuenta otros aspectos del convenio colectivo Sí, de trabajo. En realidad sí, porque vamos avanzando en los convenios colectivos. Nosotros hemos propendido a ir ajustándonos, ¿no?, a la ley del empleo municipal. Hemos tenido siempre una muy buena comunicación, digamos, el rescalafonamiento y el pase a planta permanente de los empleados. Hemos ido trabajando en esa línea. Se ha trabajado en una licitación para que tengan su vestimenta adecuada. Todavía no ha llegado, ese ha sido también uno de los motivos del inconveniente. Se entiende, porque realmente si a veces no están dadas las condiciones, así puede ser. Hay algunos trámites administrativos, y eso lo entendemos, que son lentos dentro del municipio de la comuna, y esa es otra de las cosas que también uno tiene que trabajar, en que sea un municipio ágil. Hoy las demandas y el pedido de los vecinos y de todos los que están relacionados, se hace que todo deba ser mucho más activo. Entonces eso representa una mayor carga, ¿no?, de trabajo, y de ser mucho más efectivo en cuanto a las respuestas. Digamos, los municipios y el Estado hoy tienen que estar, digamos, muy presente en ese aspecto. Y por otra parte, tenemos que ser cuidadosos. Hay una carga de personal que tiene el municipio que es muy importante, y los salarios de este municipio, digamos, si nos comparamos con otros, son mucho más que aceptables. Son, digamos, buenos salarios en comparación con los demás. Y así que en eso tenemos que ser cuidadosos, ¿no?, de no despedir gente, de que conserven la fuente de trabajo, de que eso vaya siendo lo más gradual posible. Y bueno, fundamentalmente hay que ir trabajando en esa línea. Hasta este momento, en las reuniones que hemos tenido, con los gremios, por supuesto que siempre tienen que haber reuniones y negociaciones y discusiones, ¿no?, porque de un lado siempre vas a querer un poco más, y del otro lado hasta donde se puede. Pero hay una cosa que es muy clara, ¿no? Recién hablábamos de tarifa, hablábamos ahora de esto, ¿no? Los recursos económicos son uno solo y se van repartiendo. Y tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que se reparten y se administran, y todos los que tenemos que entender del otro lado. Ahora, con paros, huelgas, sin trabajar y todo esto, es muy difícil que el país avance, y vamos a seguir peleándonos entre nosotros y no lo vamos a resolver. Acá hay que ponerle muchas ganas, voluntad, trabajo, y después, de a poquito, todos vamos a ir mejorando. Porque lo que vivimos todos estos años es todo así. Digamos, vas para un lado u otro, una ruta se corta, el otro no, los maestros no dan clase, no, el otro no trabaja, el otro no sale porque falta esto, el otro. La verdad que si no le ponemos a esto un poquito de buena voluntad, que es lo que se ve en otros lados, ¿no?, en otros países, va a ser difícil avanzar. Hablamos con el intendente Eduardo Campana, y bueno, hubo un hecho policial ayer que nos sorprendió a todos, ¿no? Algún tiroteo por ahí. Justamente había una reunión por seguridad, estuvo Gustavo Santillán, secretario de Seguridad, con autoridades del CPR. ¿Está tanto, intendente, de estas situaciones, denuncias, bueno, la amenaza a un colega, ¿no? En realidad, sí, bueno, son hechos puntuales, ¿no?, que nos remarcan a todos y no solo sorprenden, sobre todo en una comunidad como la nuestra. Pero ya el uso de armas de fuego, de armas blancas, es una cosa que nos debe preocupar fundamentalmente. Y sobre todo estos tipos de acciones. Nosotros tenemos que propender a que haya menos violencia, y que las diferentes situaciones bueno, se arreglen en una mesa, ¿no?, de discusión, de charla o de debate, porque hablando se arregla la gente. Pero particularmente en cuanto a la seguridad, es un problema nacional, ¿no? Lo vemos todos los días en los diferentes canales, en los diferentes medios, y bueno, Villegas, que se convierte en una ciudad grande, ya dejó de ser un pueblo hace mucho tiempo, no escapa a esa situación. Así que
trabajamos mucho en ellos, esos son los motivos de esas reuniones. Hemos trabajado, digamos, con la policía comunal. Ha habido un recambio, ¿no?, de personal jerárquico policial, justamente propendiendo a eso. Y no sé si es esta semana próxima, pero me parece que la otra hay una jornada de trabajo que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia, en la que vamos a estar presentes, que es de 2 días, ¿no? ¿Puede haber más cambios en la policía? Seguramente, a lo mejor algún cambio de algún personal subalterno, pero hay que ir, digamos, trabajando en esa línea, ¿no? Porque vemos que los problemas se hacen cada vez mayores, ¿no? Y a veces hay menores que intervienen en las causas, y ahí también tenemos una dificultad, y hay que trabajar en línea con la justicia, policía y gobierno, ¿no? Nos decía Santillán justamente ayer que quizás los casos se terminan resolviendo, pero es difícil poder anticiparse en este momento. En realidad, justamente ayer, cuando escuchábamos a Gustavo Ferrari, Ministro de Justicia, son los cambios que se tienen que dar dentro de la justicia, los cambios que se tienen que dar dentro de la policía. Nos escuchaba ayer que había más de 9.000 efectivos, ¿no?, que habían sido desafectados de la fuerza. Quiere decir que estábamos en un problema muy, muy serio. Entonces, y tenemos que hablar de todo. Hablamos de la violencia, hablamos de la delincuencia, hablamos del narcotráfico, hablamos de la trata. Fue muy permisivo. Esto era tierra de nadie, y fueron muchos años de tierra de nadie, donde una justicia fue tremendamente garantista, y nosotros veíamos que quienes entraban por una puerta salían por la otra, iban y volvían. Y realmente el que le hace un daño a otro, de una forma u otra tiene que pagarlo, ¿no? Y para eso tiene que trabajar todos juntos. Es gobierno, policía y justicia. Muy difícil esta tarea, pensando que incluso la gobernadora, ¿no? Pero mira, no es amenazada. una cosa. Yo te digo, vengo muy conforme con esa jornada de ayer de anticorrupción, de transparencia y demás, porque es una línea que no tiene banderas políticas, donde los individuos con un pensamiento u otro, no importa quién, digamos, tenemos que propender a ir hacia ese futuro, ¿no? A que realmente que haya, cuando hay que castigar, que sea la justicia castigue, que la policía tiene que actuar, y es una política, digamos, de Estado. Así que bueno, me parece que hoy por hoy, no solo por lo que escuchamos, ¿no?, por la forma en que vemos que se está trabajando, y las persecuciones y demás, y las presentaciones, no hemos visto en otros momentos que haya, por ejemplo, tanto personal policial comprometido o no, tanto jueces que estén comprometidos o no, porque en la forma que se está trabajando ahora dentro de la justicia mismo, pero bueno, todavía hay muchos cambios que se tienen que dar. Y esto le duele a muchísima gente que se servía de esta situación. Y ese es el otro problema. Entonces lo que nosotros decimos es así: o estás del lado de los buenos o estás del lado de los malos. Pero somos mucho más los buenos que los malos. Entonces yo creo que es una, es una firme política a futuro, sea en seguridad, en anticorrupción o lo que fuere, para ir trabajando de esa manera. Por último, Intendente, bueno, sesionó el Consejo Deliberante, se ve que hay una mirada mucho más política en este Consejo, como se ha armado. ¿Era lo que se esperaba, que sea tan de confrontación o...? No, mira, en realidad lo dije los otros días, y a lo mejor se interpretó mal por ahí mi discurso cuando uno hablaba de celeridad en algunas ordenanzas o no. Uh-huh. Pero el Consejo Deliberante es un Consejo Deliberante que debate, que si bien hay diferencias políticas o no, trabaja, pero lo más importante de todo es que nos pongamos todos juntos, ¿no? Nosotros, el gobierno y los legisladores, a tener las ordenanzas y las normas que nos rijan a nosotros para tener una comunidad mejor. Y fundamentalmente va dirigido a los vecinos, y tanto la oposición, diferentes bloques, como el nuestro lo entienden así. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer.
Después, en la campaña, ¿no? Puede venir el año que viene, el 2019, puede haber algunos cruces, algunas cosas, pero forma parte de la campaña. Pero mientras tanto, tenemos que todos trabajar en eso. Por algunas declaraciones se ve que Gilberto Alegre quiere volver a postularse, que Cristina Rodríguez sería otra de las candidatas. Por el lado de Cambiemos, se analiza. Mira, no, nuestro grupo todavía no se ha reunido. Me han preguntado en alguna oportunidad u otra. Yo no tengo hasta ahora ningún pensamiento. La verdad es que hay mucha tarea por delante. Y si me preguntas una opinión, me parece que hay que trabajarlo 3, 4, 5 meses antes de las elecciones. Y bueno, vemos que ahora hay muchos que están ya algunos están trabajando y están trabajando. Bueno, no, hay que trabajar para la comunidad. Intendente, Bueno. le agradecemos su tiempo, esta charla y bueno, siempre dispuestos para poder dialogar por temas que ocupan y preocupan a la comunidad. Quedó pendiente ahí la ruta segura, la ruta 33, que también hubo una licitación muy importante, eso ¿no? Fue, te digo, hay una reflexión y un análisis, porque en un primer momento estuvo el anuncio de la ruta segura con todas esas tareas y trabajos. Fuimos invitados a la asamblea en Rufino hace varios meses atrás, y en una de las presentaciones no creíamos haberlo entendido mal. Iba a ser, en vez de una ruta, hacer una malla, así que fue bueno que fuéramos. Así que fuimos muy vehementes en cuanto a dejar constada en acta la necesidad de una ruta segura que uniese Rufino y Bahía Blanca. Por supuesto que esto nos afecta a nosotros, a General Villegas. Y bueno, realmente fueron abiertos los sobres esta semana, así que pronto empezarán seguramente a iniciar los trabajos, ¿no? Y bueno, es en esa reflexión a donde propendemos, ¿no? A que las obras de infraestructura y el dinero, eso cuando firmamos la responsabilidad fiscal y tributaria, eso es la otra cosa para responderte a esa pregunta también. Es que los dineros que vienen afectados, o a tal fin que vayan realmente donde tienen que ir, porque la necesidad de obras y de infraestructura de nación, provincia y las distintas comunas es tremenda. Fueron muchísimos años de olvido, una gran deuda del Estado para con los vecinos y con los diferentes pueblos. Afortunadamente hoy lo estamos viendo, y eso también es porque hay una política que así lo establece, ¿no? Que los recursos vayan a donde tienen que ir. El plan de rutas y de autopistas y autovías nos va a favorecer a todos, no solo en seguridad, sino en en celeridad, ¿no? En cuanto a los viajes. Y tuvimos también una presentación y una charla, una jornada en Charlón con el director de saneamiento y de aguas y cloacas, y realmente la inversión que va a hacer la provincia en la gobernación, en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, es para propender a llevar cloacas y agua a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Hay un déficit de un 50% de cloacas y de un 25% de agua, y bueno, va a haber 15.000 millones de dólares que van a venir justamente, no digo exclusivamente a Villegas, porque eso va a ser para toda la provincia de Buenos Aires, pero estamos trabajando en eso. Tenemos una reunión ahora pronta. Nosotros hemos solicitado obras de cloacas y bueno, hemos tenido reuniones. Bueno, APSA es la empresa que nos corresponde a nosotros, así que es con las distintas direcciones, saneamiento de agua, APSA y demás, ir trabajando para vivir mejor. Mira, es tan importante esto, porque lo que pasa es que no se mide. Por eso tiene que haber políticas así. Si tienes agua y tienes cloaca, tenés 10 años más de vida. Eso es en promedio, claro, en cualquier lugar del mundo. Entonces no puede ser que nosotros no podamos tenerlo aquí, ¿no? La idea esta de las plantas potabilizadoras, finalmente. Justamente, sí, hay, digamos, son todos estudios que se hacen. Pueden ser acueductos por un lado en algunos lugares. Todo va propendiendo a la calidad del agua que hay, subterránea, ¿no? Si son perforaciones o no, si cabe o no una planta potabilizadora, son análisis. Realmente el director con quien tuvimos una cena justamente en la víspera de esta jornada, tuvimos charlas, ¿no? Realmente interesantes.
Tienes una persona que tiene muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, ha trabajado en el exterior, ¿no? Y realmente no solo eso es el aporte, independientemente de que habla 5 idiomas y hemos tenido algunas charlas así personales, sino que viene con un plan, eso es lo más importante, un plan de desarrollo para toda la provincia, donde está dividido en zonas, como nosotros que estuvimos trabajando ahora en los caminos rurales. Había un plan director de hacía años que se había dejado de lado prácticamente. Había lugares donde las máquinas no habían pasado, pero por 4 o 5 años. Claro. Entonces es retomar los planes directorios, reordenarse, hacer un planeamiento en cuanto a eso, establecer prioridades e ir trabajando en conjunto. No podemos a lo mejor desde la comuna, porque nuestro digamos partido es muy extenso y superficie, y bueno, alternamos con los distintos ministerios, agroindustria, nación, provincia, gobernación, y bueno, así se estableció el corredor lácteo y vamos a ir trabajando en esos 100 kilómetros que uno lo trae de allí. Mientras tanto nosotros fuimos incorporando infraestructura y maquinaria para ir haciendo tal o cual, o por eso decía, trabajar en conjunto, lo que es el Consejo Deliberante, si bien al principio costó entenderlo y que saliera, la ordenanza de emergencia vial nos posibilitó en estos momentos de crisis que algunos productores pudieran trabajar, nosotros pudiéramos descontar de la tasa. Es decir, en resumen, si trabajamos juntos, las distintas instituciones, las distintas áreas, legislativo, ejecutivo, los distintos gobiernos, nacional, provincial y municipal, las cosas salen mejor, llegás a consenso, mejor entendimiento, y llegan las obras a quienes las necesitan, que es lo más importante. Por ejemplo, cayeron, no sé, casi 200 milímetros en estos 2 o 3 días en Saboya. Recibo un video de un productor que entiendo, ¿no? Me dice otra vez a caballo para poder llegar hasta el campo, estaba todo tapado de agua. Bueno, es una coyuntura de eso, a lo mejor 3 o 4 días. Pero bueno, las casas que se inundaban, que nos pasó cuando recién habíamos entrado nosotros en nuestra gestión, y esta vez nos inundaron. Quiere decir que los desagües, los trabajos que se hicieron son correctos. ¿Qué nos falta ahí? Es completar una tarea sobre el camino de ellos, que es la salida. Hoy Santa Eleodora ya la tiene, Santa Regina la tiene, comienzan los trabajos en Villa Sauce hacia las 70 y en esos caminos se estuvieron trabajando, pero hay que completar el de Saboya. Bueno, en esas prioridades, como ese sector es más pequeño todavía, a lo mejor no hemos llegado como corresponde, pero se va en esa línea. Quiere decir, en un futuro no muy lejano, porque antes no había posibilidades, no había perspectivas. Entonces, sí es bueno, pero hoy vemos que las obras van avanzando. Las obras hidráulicas se han hecho y muchísimas en nuestra comunidad. Y eso ha sido gestionado a través de hidráulica, de provincia, del Ministerio de Infraestructura, de un lado, de otro. Bueno, es tarea, digamos. Es tarea. Intendente, muchísimas gracias por venir como siempre y lo esperamos la próxima. Bueno, cómo no. Gracias a todos y un saludo a tu audiencia. El Intendente Eduardo Campana en Tu Mañana Infinita.